El versículo del capítulo 16 de Mateo, que habla cuando Jesús habla con Pedro, lo vamos a leer de la versión Reina Valera. ¿Ok? Dice así: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, veamos qué dice en el 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto viene porque muchos y casi todos los católicos dicen que de ahí proviene la Iglesia Católica. Miren, para leer ese versículo hay que leer todo el capítulo. Pero no voy a leer todo el capítulo, no voy a leer Mateo 16 y nos vamos a empezar del 13. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Dice en el 13: Y viniendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice: viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Esos discípulos lo venían siguiendo, ¿verdad? Venían aprendiendo el Evangelio, venían aprendiendo de quién era Jesús. Ahora, y ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Y él dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Él está preguntando a sus discípulos que han aprendido de él, qué piensan de él, ¿verdad? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no había otra persona en ese tiempo que llenara todas las expectativas que ellos tenían, porque Jesús iba enseñando y mostrando su reino. Por eso vino Juan el Bautista a preparar el camino para el Mesías, que él era el Mesías. Entonces, cuando él se presenta, ¿verdad? Y se le presentó a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los apóstoles, ¿verdad? Era porque escucharon su voz y ellos siguieron a Jesús. Y Jesús les enseñó, les iba mostrando su reino, que él era el Hijo de Dios. Sus actos mostraron que él era el Hijo de Dios. Por eso Pedro, con toda autoridad, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice ahora en el 17: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahí Jesús está aclarando quién es ahí Pedro. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Ahora, ahí te va para que aprendas y entiendas. Y si no entiendes, entonces arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y te arrepientes de tus pecados y recibes y proclamas a Cristo, recibes a Cristo en tu corazón y lo proclamas como tu único Dios y Salvador, Él dice la palabra que Él escribe tu nombre, un nuevo nombre en el libro de la vida. El viejo ya pasó. El viejo ya dejó de ser por ejemplo, yo me llamo Noé, ya dejé de ser el Noé viejo, soy el nuevo. Y ese nuevo, mi Jesús, mi Dios y Salvador, está escribiendo mi nuevo nombre. Por eso aquí nos enseña claramente: y tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. Ahora, ¿quién es la piedra? Porque el Señor no... Cuando Jesús dijo: consumado es, hubo un terremoto. Y en ese terremoto se cayó el templo, se destruyó.
¿Tú te has preguntado hasta el día de hoy por qué los judíos ya no hacen sacrificios en el templo? Porque ya no hay templo. El único templo eres tú, donde habita Jesús, el último sacrificio. Él se sacrificó por tus pecados. Él es el Cordero que quita el pecado. Por eso Él mora en ti. Por eso le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que nosotros, cada persona que se vuelve a Cristo, se vuelve el templo del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Dice, mas también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desateres en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué dice eso? Cuando nosotros salimos a evangelizar y encontramos gente que vive sin control, vive en la oscuridad, tiene muchos problemas en su vida, y le presentas a Cristo, y esa persona empieza a restaurarse en el nombre de Cristo Jesús, empieza a leer la Biblia y empieza a caminar con Jesús, empieza a conocer de Dios. Es ahí donde cabe esta escritura. Entonces deja de andar peleándote y deja de andar enseñando cosas que no sabes, y mejor lee la Biblia, pídele sabiduría a Dios. Primero recibe a Cristo en tu corazón, proclámalo como tu Dios y Salvador, y pídele a Él que te mande el Espíritu Santo para que seas perdonado y seas encaminado, y así tú tengas poder y puedas ir a predicar la palabra del Señor y enseñándola a la gente para que sean guiados y sean restauradas, sus vidas sean restauradas y tengan paz en sus vidas. Mas no estar yendo a un templo. Ya no hay templo. El único templo es tu cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. Dice en el 20, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese nada que Jesús era el Cristo. ¿Por qué lo dijo? Porque todavía solamente se lo reveló a ellos. A ellos les dio a entender, les enseñó que Él era el Hijo de Dios, el verdadero Dios. Todavía no era el tiempo para que toda la gente se diera cuenta. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Jesús fue crucificado, vino el temblor, hizo todo lo que tenía que pasar, luego resucitó al tercer día, y solamente los que en verdad creyeron en Él lo reconocieron resucitado. Porque entonces, ¿por qué la Biblia no nos enseña que se le hubiera presentado al que era sacerdote? Se hubiera presentado en el templo con los líderes religiosos en ese tiempo. Por eso no lo hizo, solamente se le reveló a los que en verdad le creyeron y lo siguieron. Y después fueron obedientes, y vino Pentecostés y recibieron la promesa que el Señor les había prometido, el Espíritu Santo. Pero solo aquellos que le creyeron al Señor y creyeron en sus palabras y lo aceptaron como su Dios y Salvador. Que Dios te bendiga.